Que el Señor me lo bendiga más. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Creo que voy a pasar unos dos aquí para que me cuenten cómo están. Amén. ¿Cómo les ha ido en la semana? Gloria al Señor. Te voy a pedir que vayamos buscando en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da cada día de estar en su casa y de poder venir y alabar su nombre y exaltar a Él. Gloria al Señor. No se pierda el día jueves, va a estar bonito, va a haber comida también. Vamos a estar aquí para darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Así que cuando lo tenga me contesta, me dice amén. Hechos 1:8. Amén. Lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta preciosa tarde, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, de venir, Señor, y adorar tu nombre, Señor Jesús. Padre, al lado, Señor amado, de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, Padre, que están aquí, Señor, en esta casa, Señor, con el mismo deseo, Señor, de agradarte, Señor, y de bendecir tu nombre, Señor amado. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, abrimos, Señor, nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor amado, encuentre, Señor Jesús, Padre, un lugar, Señor amado, Padre, en él, Señor, y que podamos ser, Señor, edificados, Señor, Padre, de acuerdo a la misma. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema que le puse a esta plática que vamos a tener el día de hoy se llama poder. Ve que en el libro de los Hechos, en el versículo que estábamos leyendo, dice que recibiremos poder. Probablemente pues yo no sé, pero el Señor nos ha dado poder. ¿Cuántos han sentido el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que tienen poder? Amén. Si usted tiene que creer que tiene poder, porque Dios ya nos dio poder. Fíjese de que últimamente, pues, he estado yo viendo, y no es que, o sea, me pase ahí pegado a la televisión viendo noticias, porque no me gusta, porque casi todas son malas noticias. Pero me ha llamado la atención últimamente, he estado yendo mucho las iglesias en Colombia, clamando por Colombia. Y entonces, y por supuestamente problemas, ¿verdad?, de desestabilización del país y todo eso. Y ha estado bien difícil por allá. Entonces, y oía a esta persona hablar y orar por este país. Y entonces, como que esta iglesia en particular, quizás se ha metido, o sea, a orar por el país, ¿verdad?, de Colombia, cosa que nosotros tenemos que hacer. Y donde quiera que vayamos, si estamos aquí en este país, la Biblia dice que tenemos que orar por estos gobernantes de aquí, ¿verdad? Porque dice que si al país le va bien, también a nosotros nos va a ir bien aquí, ¿verdad?, donde nosotros estamos. Muchas veces nos olvidamos de hacer esa oración por nuestros países y se nos olvidamos de que nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar las cosas, el poder de hacer algo diferente, el poder de Dios sobre nuestra vida. Pero no solamente este país, hay que orar por toda esta región, porque estaba también viendo que también en Venezuela, allá en Ecuador, en Bolivia, en todos lados, hay muchos problemas. ¿Sabe que esto, usted va a decir, siempre dice lo mismo, pero en realidad esto simple y sencillamente son las profecías cumpliéndose, teniendo cumplimiento?
La Biblia habla de que en los últimos días dice que va a venir alguien que va a gobernar a todo el mundo. Y entonces, si este descontento a nivel internacional, vamos a decir, porque España también ha estado en ese problema, Italia y todos esos países también de por allá, también están en el mismo problema. ¿Sabe qué? El mundo está urgido de un líder que haga cambiar las cosas, de alguien que traiga la paz. La Biblia dice que va a haber en los últimos tiempos una persona que va a traer la paz para todo el mundo. Y miren que así como se ve de revuelto, parece que estamos cerca ya de que surja alguien que presente un tratado o algo que traiga la paz para las naciones, porque se necesita la paz en las naciones. Pero la gente no sabe, ¿verdad?, que el que trae la paz ya hace tiempo que está aquí, y ha sido el Señor Jesucristo. Aunque Él dijo, ¿verdad?, que no traía una paz que todos pudieran disfrutar. Dijo, si creen, dijo, que yo traje paz, ¿verdad?, a sus casas están equivocados. Lo que traje fue espada. Entonces, es una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos entender la paz de Dios en nuestra vida. Y usted va a decir, hoy que soy cristiano es cuando más problemas tengo, y se supone que debo vivir en paz. Pero está siendo entrenado. Está siendo entrenado porque Él dijo, ¿verdad?, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy, ¿verdad? Entonces, es una paz que no entendemos a veces. Es una paz, o sea, que nosotros tenemos, pero no solamente nosotros necesitamos tenerla, necesitamos de que el mundo sepa que esa paz es para todos nosotros. Y en nuestras casas, ¿verdad?, hacemos pequeñas guerras. Y en nuestras casas a veces hacemos toda guerra y tenemos, ¿verdad?, hay gente que nos hace la guerra y todo. Y a veces nos cansamos, nos aburrimos y sentimos, ¿verdad?, decaer y todo. Pero eso no es nada, eso simplemente es un pequeño entrenamiento que usted tiene para que usted empiece a probar a ver si es verdad que tiene poder, ¿verdad?, y de cambiar la situación, de cambiar las cosas. Pero muchas veces no lo usamos. Y como les dije, esto se está preparando ya para un acontecimiento mayor, porque el mundo necesita a alguien que traiga la paz. Y nosotros somos los que tenemos el poder, pero la iglesia no está haciendo mucho, no está haciendo tanto para para cumplir el propósito con el cual el Señor la ha puesto aquí en esta tierra. Nos hemos conformado nosotros al estar aquí adentro, bien calientitos y todo. Bueno, aquí no está tan caliente, ¿verdad? Porque está... pero sí nos hemos acostumbrado a estar bien calientitos y la gente de afuera, pues hay que se las arregle como pueda. Pero no, el Señor nos ha dado a nosotros el poder para cambiar las cosas. Así que yo pienso que esto prepara el terreno para la venida, ¿verdad?, de este personaje que va a venir a gobernar. Pero no le vine a hablar de eso en esta tarde, así que voy a decir por qué está empezando por ahí. Pero estoy diciéndole a usted que usted tiene el poder de cambiar. Una persona el otro día estaba predicando y dice que le salió una señora, es una mujer, ¿verdad? Dice ella, me salió que habla un poquito raro, es de Venezuela, dice, pero es salvadoreña. Sí, ella tiene negocio en Venezuela y vive en Venezuela, pero es salvadoreña. Entonces dice que le salió una vieja, dice que le dijo, ya estoy harta de estar aquí, de vivir aquí, y este lugar, dice que le dijo, aquí hay mucha delincuencia, roban, hacen muchas cosas. Y dice que le dijo ella, bueno, usted es la persona que puede cambiar este lugar. Dice, póngase a orar, dice que le dijo, y empiece a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y dice que la mujer le puso atención y empezó a orar por aquel lugar, y todo el lugar cambió. Entonces nosotros somos personas de cambio, pero nunca, ¿verdad?, a veces no estamos dispuestos para obrar eso. Estaba también diciendo dice que fue de vacaciones, y dice que le dijo dice que antes de meterse al mar le dijo, mar, yo voy a entrar aquí y te voy a sanar. Y cuando entró, dice que todo el mundo el siguiente día le estaba contando que muchas cosas habían cambiado en el mar. Entonces dice ella, nosotros somos, personas de cambio. Por eso es que el Señor no se equivoca cuando dice, vosotros sois la luz del mundo.
¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué será? O sea, ¿con qué será el sabor? Entonces no tenemos que perder el sabor, no tenemos, ¿verdad?, que dejar de hacer el trabajo que a nosotros nos toca. El Señor Jesucristo, o sea, le dijo, ¿verdad?, los primeros, y recibiréis poder. Dice que cuando haya venido sobre vosotros, o sea, encima de nosotros, dice, para que me seas testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor nos ha dado poder, pero no nos ha dado poder para que nosotros nos quedemos sentados. Como le dije antes, o sea, si nosotros tenemos problemas, esos son pequeños destellos para que usted vaya probando el poder que Dios le ha dado a usted. Por ejemplo, en nuestra familia, en nuestros hijos, nosotros ahí es donde nosotros tenemos la primera oportunidad de poder empezar a ver la mano de Dios manifestada en nuestros hijos. Yo hablaba ya hace un tiempo atrás con una persona, no voy a mencionar su nombre. Hablaba con ella y entonces yo le decía, ella me decía, tú dijiste que a tus hijos los llevabas a la fuerza al servicio. Y le dije, sí. Hasta la edad de 18 años yo los obligué a que fueran a la iglesia. Y entonces, estaban en la iglesia. Y entonces, y ella dijo, no, pero, o sea, eso no se oye bien. Y le dije, no se oye bien, pero yo sí lo hice, que mientras vivían bajo mi techo, les dije que tenían que ir a la iglesia. Y entonces, y bueno, ella nomás dijo que no le parecía bien. Y mira, han pasado los años y los muchachos, todos los muchachos, uno por un lado, otro por otro, y tiene 3, 4 muchachos. Y los muchachos, ninguno de ellos, cuando ella se enferma, la va a ver a ella. Uno de ellos hasta le quiso quitar la casa, la quiso golpear por quedarse ahí en la casa y todo. Y entonces, y tienen papá y todo, pero nada, o sea, los muchachos hacen lo que quieren y todo. No voy a decir que andan perdidos ni nada, pero sí le perdieron totalmente el respeto a ella, muchachos que hacen lo que les da la gana y todo. Y entonces, y pues no fue porque ella los obligó a ir a la iglesia, que son así. Es porque no les enseñó a ir a la iglesia. Nosotros, mire, usted va a decir, y usted me puede juzgar a mí porque no ve a ninguno de los míos aquí. Alguien dijo que iba a venir, uno dijo que iba a venir, pero no ha llegado todavía, probablemente ni va a venir. Pero, o sea, esos muchachos vinieron, pues estuvieron aquí todo el tiempo que fueron menores de edad. Y entonces yo le digo a mi esposa a veces que nos vemos solamente los dos, ¿verdad? Los dos troncones ahí, le digo yo a ella, cumplimos, o sea, ahora a ellos les toca luchar por su salvación. Ahora, si ellos no están aquí, ya es cosa de ellos, pero ya ellos ya son mayores de edad, ya todos tienen su familia y todo. Entonces, nunca ninguno de ellos le levantó la mano a mi esposa para quererle dar su golpe ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tienen, ¿verdad?, el temor de Dios en su vida. A ninguno de ellos le hizo mal, porque fíjense que mi hijo anduvo perdido por mucho tiempo y ella se lo ha testificado, y el Señor lo guardó a pesar de que andaba haciendo de toda clase de cosas en la calle y todo, viviendo en la calle, durmiendo en la calle, pidiendo para comer y todas esas cosas. A pesar de todo eso, el Señor lo guardó. Y ahora ahí está, tranquilo. No lo tenemos aquí todavía, pero yo sé que va a estar aquí porque ya lo vieron aquí. Ya lo vieron aquí. Entonces, y esa es la cuestión, de que cuando alguien lo vea a usted aquí, ya se fregó, porque tiene que ver. Tiene que llegar, porque Dios no se equivoca. Dios, cuando nos ve a nosotros en un lugar, o sea, Dios no se cansa hasta que lo ve, llegar a usted a ese lugar que Él ha dicho que va a llegar. Entonces, ¿verdad? El Señor le dijo aquí a ellos, el Señor esto fue antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios los estaba viendo a ellos empoderados ya. En ese tiempo, Pedro acababa, ¿verdad?, de negar al Señor Jesucristo.
Acababa de negarlo cuando el Señor le dijo. Imagínese usted, Pedro negando al Señor. Pedro había andado 3 años con el Señor, pero el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos. Entonces, Pedro todavía era una persona común y corriente que no tenía el Espíritu Santo sobre él. Y dice cuando Jesús lo prendieron para ser crucificado y le preguntaron a Pedro, el Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Porque Pedro dijo, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros decimos, dijo Pedro, mi vida pondré por ti. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, ¿sabes, verdad, lo que estás diciendo? Entonces le dijo, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así fue. Cuando Pedro lo confundieron, o cuando a Pedro le dijeron, no fue que lo confundieron, ¿verdad? Porque Pedro realmente sí andaba ahí. Entonces, y todos le decían, Pedro era de ellos, y Pedro decía, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Y dice la Biblia que al final dice que hasta maldijo. Entonces, pero Pedro no tenía poder en ese tiempo. Conocía del Señor, pero no tenía el poder. Entonces dice verdad de que el Señor estaba viéndolos a todos ya prácticamente empoderados. O sea, Dios dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hasta entonces ustedes me van a ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén primero, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como les decía antes, tenemos que ser, ¿verdad?, testigos primero en nuestra casa. Pero nosotros vamos a ver aquí en esta parte, era el Señor viéndolos a ellos ya como, o sea, viéndolos empoderados y diciéndoles qué es lo que iba a pasar cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, solamente dice la Biblia que habían como 120, después de que el Señor tenía muchos más discípulos que eso. Dice que solo eran como 120 los que estaban en ese lugar, los que fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos de ellos se fueron, muchos de ellos cuando vieron que el Espíritu Santo tardaba, porque tardó, ¿verdad?, en llegar, todas las cosas buenas tardan en llegar. Amén. Dice que a veces nosotros estamos esperando los cambios de nuestro cónyuge, los cambios de nuestros hijos, los cambios de diferentes personas, y a veces nosotros nos frustramos porque queremos los cambios así, o queremos que Dios nos hable y le decimos, Señor, ¿por qué no me hablas en una situación, verdad, que nosotros creemos que es de emergencia? Pues déjeme decirle que no va a suceder así. Y prueba de eso tenemos a Lázaro, ¿verdad? Que la Biblia dice que Lázaro murió y que estuvo 3 días en la tumba. Y entonces, y María dijo, si tú hubieras estado, Señor, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces, y el Señor, ¿verdad? Nomás estaba oyendo y estaba dejando, o sea, que todos hablaran. Lázaro estaba en un estado ya de descomposición, mas sin embargo fue resucitado. Y él llegó justo a tiempo. Entonces, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Y aunque a nosotros nos parezca, porque nosotros, miren que la tecnología nos ha venido, ¿verdad?, como a mal acostumbrar. Desde que salió el microondas, usted ya no tiene que poner leña debajo ahí en la ceniza o hacer algo, ¿verdad? Y me acuerdo en los tiempos de nosotros nos criamos en un cantón, y ahí lo que había para estudiar era una candela, no había luz eléctrica. Entonces, si usted iba a estudiar cuando ya estaba oscuro, tenía que poner una candela o un candil con gas. Y entonces, y por eso es que dicen mucho, nos quemamos las pestañas, ¿verdad? Parece que tienen ese dicho, porque había una candela y con esa luz así chiquitita usted pelaba los ojos lo más que podía, y entonces empezaba a leer ahí. Pues ahora ya no, hoy tenemos la luz eléctrica. Pues todas las cosas nosotros ahora las queremos más rápido, pero el Señor es el mismo, el Señor no ha cambiado. Así que con Él nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener, vamos a decir, o más bien tenemos que ejercer la paciencia, porque Él no hace las cosas. Él hace las cosas y nunca llega tarde, pero tenemos, ¿verdad?, que tener nosotros también un poco de paciencia. O sea que Él nos va trabajando por todas partes, no solamente por una. Amén. Así que esta gente se quedó bien tranquila en este lugar. No se recibieron lo que el Señor les dijo, pero se quedaron tranquilos. En Hechos 2:14
Vamos a ir a Hechos 2:14. Gloria a Dios. Hechos 2:14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y vosotros los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hasta ahí nada más. Pedro, el hombre que lo había negado, el hombre que verdad que se había corrido, el hombre que se había hundido, el hombre que había hecho tantas cosas, nosotros lo encontramos aquí que se vuelve, verdad, un tremendo orador. Dice que esto es la manifestación del poder sobre ellos. Este hombre que no sabía hablar, este hombre que era un pescador, este hombre que dice que era un hombre, común y corriente, un hombre que no tenía, vamos a decir así, gran educación. Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, entonces agarra, verdad, como dicen por ahí, el micrófono y se para y dice: varones hermanos, y empieza, verdad, bien sofisticado a hablar. Entonces todos estaban viendo, cómo Dios había cambiado a este hombre y cómo Dios estaba obrando en este hombre, cómo Dios le había dado el poder a esa persona. Yo por eso es que, mire, yo lo veo a usted y yo veo un candidato pero perfecto para hacer la obra del Señor. Amén. Y no solamente, y lo veo y después lo compruebo y digo yo, y es verdad. Entonces, porque con el Señor todo se puede. Nosotros podemos ser personas bien calladas, personas bien reservadas, pero a la hora que Dios te toca, Dios te cambia. Y Dios hace de ti, de un hombre callado, así como un hombre que estoy viendo por allá, ¿verdad? Un hombre que nomás le prestan el micrófono y se queda como una hora ahí con él. Así como Pedro, ¿verdad? Y si usted quiere, puede leer ahí esa parte. En Hechos 2:14 empieza el discurso de Pedro, y entonces va a ver cómo Pedro empieza a hablar con denuedo y empieza a hablar, pero muy bien, cuando él se está refiriendo a las personas. El Señor lo había cambiado, el poder de Dios había llegado a la vida de Pedro. Y dice que empezaron a hacer milagros, y muchas maravillas. Empezó el Espíritu Santo a obrar en la vida de cada persona que había ahí, que sanando enfermos, levantando paralíticos, Pedro defendiendo el Evangelio, porque, en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo, él no pudo defender la causa, y entonces aquí sí sale él a defender todo, y como dicen por ahí, ¿verdad?, a sacar pecho por el Evangelio. Y entonces hay tremenda transformación en la gente. Ellos experimentaron el poder y empezaron a hacer muchas cosas. Y el poder es para eso. El poder es para eso. Yo sé que muy pocas personas usan el poder que Dios les ha dado. Muy pocas personas oran por otras personas. Van y le ponen la mano. No tenga miedo cuando usted sienta ir y orar por una persona. Pregunte: ¿puedo orar por ti? ¿Puedo hacer esto? Porque usted es una persona, que tiene el poder de Dios sobre usted. Miren, me gustó mucho un día de esto, fueron mi esposa y la hermana Angélica a orar por una muchacha al hospital, y la veía yo, y la mamá veía que estaba bien afligida también, por la muchacha. Y es bien terrible, la verdad, que se vaya un hijo de uno que apenas empieza a vivir. Y entonces fueron ellas a orar, y fueron varios pastores, habían estado varios pastores ya orando también por la muchacha. Pero el siguiente día que ellas fueron a orar, se empezó a ver una gran mejoría en la muchacha. La muchacha empezó a comer, ya el siguiente día que despertó empezó a comer, y ya luego vimos nosotros que se fue recuperando, pero milagrosamente. Y ya hoy salió del hospital, después de que tenía nada más el 10% de probabilidades de vida.
Y entonces, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo Dios. ¿A quién usó? A todos estos que fueron a orar por esa mujer. Y bueno, y no sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos si también la mamá o el papá o alguien hizo un trato con Dios, porque Dios es un Dios de pactos también y de tratos. Entonces, y a veces Dios usa esas pequeñas cosas, no son pequeñas, ¿verdad? Son cosas grandes, esas cosas para llamar nuestra atención, porque a veces nosotros nos hemos acomodado, a veces nosotros nos hemos apartado, a veces hemos dejado el camino del Señor y entonces dice Dios, voy a llamar la atención de esta persona, y entonces llama nuestra atención. Y allí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de volver en confianza con Dios. Y a veces no muy así que digamos, ¿verdad?, un poquito ahí regañado, pero gracias a Dios que Él es bueno, amén, y que nos toma en cuenta y nos llama otra vez y no nos deja que nosotros nos perdamos, que nosotros nos olvidemos totalmente de Él. Así que no tengan miedo de usar el poder que Dios le ha dado, porque dice el Señor que, ¿verdad?, que Él nos ha dado poder a nosotros para orar, nos ha dado poder para sanar enfermos, nos ha dado poder para plantar, para arrancar y para todo. Dios nos ha dado un poder completo, pero a veces nosotros tenemos miedo de usar. Úselo en su casa, úselo con su familia, úselo, que no le va a pasar nada, ni a usted le va a pasar nada. Y lo más malo que puede pasar es que las cosas cambien ahí y que verdad y que Dios haga un milagro en la vida suya, en la vida de nuestros familiares también. Así que Dios nos ha dado el poder. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, también nosotros vemos algo allí que pasó. Capítulo 4, 32, 4:32. Amén. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo, propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. En el 35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. En la iglesia primitiva, también nosotros vimos también, ¿verdad?, de que, ellos recibieron, el Señor les dio el poder, ellos recibieron el poder, ellos tuvieron el poder, pero también se pusieron cómodos también, porque hicieron, ¿verdad?, todo lo que había que hacer, pero el Señor les dijo que les daba poder, pero no solamente para que se quedaran en Jerusalén, sino que les dijo, ¿verdad?, que les daba poder para que después de Jerusalén fueran a Judea, de ahí a Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. La situación no era que ellos se quedaran ahí tranquilitos, pero ellos dicen que empezaron, ¿verdad?, a vender sus propiedades y ellos empezaron a repartirse lo que tenían entre ellos mismos y a pasarla bien, ¿verdad?, con todo lo que tenían. Entonces, se pusieron cómodos más bien y se quedaron allí en ese lugar, disfrutando de todo lo que Dios le había dado. A veces así también nos pasa a nosotros. Como cristianos, Dios tiene una meta con nosotros. Y yo sé que este año que ha pasado, pues no hemos nosotros no hemos empezado a hacer, o no nos hemos propuesto metas, pero este año que viene nosotros tenemos que proponernos metas, porque ¿sabe qué? Hay un dicho que dice que el que a nada le apunta, a nada le pega, y entonces nosotros como cristianos tenemos que tener una meta también, a dónde nosotros queremos llegar. Usted no se preocupe por la meta. O sea, yo les decía el otro día, no se frustren por la cuestión, porque las metas no se cumplan, pero nosotros tenemos que tener metas, tenemos que tener un destino a donde nosotros queremos llegar.
Dios es un Dios de metas. Dios les dijo, les voy a dar poder, pero no se queden ahí en Jerusalén, sino que, ¿verdad?, después de que conquisten Jerusalén, vayan a Judea, de ahí a Samaria, de ahí y de ahí hasta lo último de la tierra. No se conformen, no se queden paralizados ahí en el mismo lugar. Y ese fue el error de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que ellos dijeron, no, pues el Señor Jesucristo viene solamente por nosotros, y verdad, y si nosotros nos vamos en ese avión, vamos a ir más cómodos porque vamos poquitos y eso y lo otro. O sea, quedémonos nosotros solos con esta bendición. Así que si usted se ha sentido calientito aquí, si se ha sentido, ¿verdad? Si ha dicho, ¿verdad? Somos pocos, pero nos queremos todos. O si, ¿verdad? Quedémonos aquí calientitos, aquí nada nos pasa. O algo por el estilo. Aquí no nos hace falta nada. Aquí, o sea, así como estamos bien. Todas esas cosas. Mire, si algo se parece a esto, la realidad es pura coincidencia. Así que no se preocupe. Pero esto no debe ser así para nosotros como cristianos. Nosotros también tenemos, ¿verdad?, que trabajar con metas, porque Dios quiere que no solamente nosotros seamos salvos, sino que Él dice que vea que toda la gente de las naciones. Yo le digo, esto que está pasando en Sudamérica, esto que está pasando por allá, que está pasando en otros lados, esto también es parte del trato de Dios con la humanidad, pero es parte del trato de Dios también con los cristianos. Porque cuando venga este personaje que va a mandar, o sea, en todo el mundo, entonces es cuando va a empezar una persecución grande para la iglesia. Mire, en Nicaragua estaba viendo que hasta la iglesia católica están ya llegando a apedrear a los templos de la iglesia católica. Entonces digo yo, ¿qué pasará con los cristianos? Porque los cristianos, la iglesia cristiana es la que menos se queja. Entonces, y si nosotros vemos que eso está pasando con la iglesia católica, entonces a lo mejor ya los cristianos ya ni les dejan que se congreguen. Pero todas esas cosas nosotros no las vemos aquí. Porque aquí vemos nomás lo que conviene, nomás lo que nos dejan ver. Entonces no sabemos si la iglesia ya ha empezado, si hay una persecución sobre la iglesia aquí en este continente también. Entonces, ellos se quedaron cómodos en ese lugar. Ellos se quedaron tranquilos. La Biblia dice en el libro de Efesios, en Efesios 4:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice que, ¿verdad? Esto es para nosotros, es para la iglesia. Entonces, despiértate tú que duermes, porque a veces nos quedamos dormidos. A veces, ¿verdad? Somos una iglesia, pero no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. No hacemos el trabajo, nadie sabe de nosotros. ¿verdad? Ni siquiera el vecino a veces sabe que nosotros somos cristianos. Y entonces, y levántate, dice, de entre los muertos. O sea, haz una diferencia porque tú estás vivo. O sea, tú no estás como las otras gentes. O sea, tú tienes una luz que necesitas compartir con los demás. O sea, tú no puedes estar donde está todo el mundo. Necesitas que haya una diferencia y te alumbrará Cristo. Amén. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8 del 8:1 dice, encontramos a un personaje aquí que después usted lo va a ver de ahí para allá, ¿verdad? Se hace dueño de toda la Biblia. Y este personaje es Pablo. Aquí se llama Saulo, ¿verdad? Al principio. Y entonces dice que Saulo dice que persigue a la iglesia. En el capítulo 8 dice, ¿verdad? Si quieren nos vamos para leer aquí. En el versículo 8, del 1 en adelante, dice, y Saulo consentía, dice, en su muerte, en aquel día. Y Saulo consentía en su muerte. Esto era la muerte de Esteban, que habían apedreado, ¿verdad? Por predicar el evangelio también. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, como ellos se habían quedado cómodos, entonces Dios levanta a una persona para que persiga a la iglesia. Y este fue Saulo de Tarso.
el que nosotros conocemos, ¿verdad?, como Pablo, más adelante. Este hombre, yo digo, mire, cuando Dios necesita hacer algo en nosotros, hasta el mismo enemigo trabaja para Dios, porque tiene que cumplirse la obra que Dios tiene para nosotros. Este hombre dice que a perseguir la iglesia. Empezó una persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, allí donde empezaron. Eso quiere decir de que ellos, ¿verdad?, no habían salido de ahí. Habían pasado ya un tiempo y ellos no habían podido avanzar nada, se habían quedado paralizados ahí en ese lugar. Necesitaban una sacudida. Por eso es que en nuestras vidas están llenas de esas sacudidas. A veces nosotros estamos quedándonos dormidos, ¿verdad? Y vienen y le menean el piso. Y entonces usted dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si yo voy a la iglesia, y yo voy todos los domingos a la iglesia y me siento, y oigo la palabra de Dios ¿verdad? Y aprendo y todo eso, pero ¿qué estás haciendo con lo que estás aprendiendo? ¿Qué más estamos haciendo? Está bien que vayamos a la iglesia y que aprendamos, pero todo eso también es para que lo pongamos por obra, no solamente para que nosotros lo guardemos en nuestro corazón. Y no digo que está mal, hay que guardar todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas buenas, tenemos que guardarlas porque todo eso nos sirve. Entonces, todo eso, cuando vienen tiempos de dificultades, tiempos de problemas, es de donde nosotros, ¿verdad?, sacamos esa palabra que está ahí adentro, que el Espíritu Santo nos recuerda, porque si nosotros no estudiamos la Biblia, ni oímos palabras de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar cuando venga el día malo, cuando venga el tiempo de la dificultad, cuando usted tenga que orar por alguien? ¿Cómo usted va a saber que tiene poder si ni siquiera lo ha oído? Entonces todo esto Dios nos lo ha dado a nosotros para nuestro beneficio, pero no solamente para nuestro beneficio, sino para compartirlo también con las personas. Fíjense que si ellos hubieran obedecido a la voz del Señor, o si hubieran seguido, ¿verdad?, las directrices que el Señor les hubiera dejado, no hubiera habido esta persecución que hubo en ese tiempo, hecha por una persona que Dios iba a usar después grandemente. Todos dicen que fueron esparcidos en las tierras. ¿Y de dónde creen que eran las tierras donde ellos fueron esparcidos? En las tierras de Judea y Samaria. ¿Y a dónde Dios les había dicho que quería que fueran? Ahí, ¿verdad? Pero como no habían querido, entonces dijo Dios, los voy a esparcir. Entonces salieron corriendo para las tierras donde Dios les había dicho que fueran. ¿Y sabe qué hicieron ahí? Pues se los voy a decir también. Dice acá, Saulo asolaba la iglesia. Saulo estaba, ¿verdad?, barriendo con todo, sacándolos. Dice que iba casa por casa, sacándolos a todos. Y se los llevaba presos a todos aquellos que eran, ¿verdad?, de este camino, a todos aquellos que eran cristianos. Dice que arrasaba, con hombres y mujeres y los ponía en la cárcel. Entonces dirá usted, ¿qué clase de Dios es este que pone a sufrir a su pueblo? Podría decir usted y podría decir. Pues nosotros estamos aquí no solamente para nosotros ser salvos, sino porque Dios quiere que nosotros vayamos y hablemos de su palabra también. Dios tiene planes con nosotros. Y por eso es que Dios nos ha traído aquí, nos ha congregado en este lugar, para que nosotros aquí aprendamos, pero no solamente para que aprendamos, sino para que de aquí vayamos a buscar a esa gente que Dios le ha dicho. Si Dios le ha dicho, te voy a llevar a las naciones, entonces prepárese para ir a las naciones. Y espere, ¿verdad?, el banderillazo, cuando Dios le diga, hora de salir. Si no, le va a pasar igual que a mí. El Señor me dijo, prepara tus maletas que vas a salir. Y le dije yo, Señor, me van a deportar porque no tenía ni papeles tenía. ¿Me van a deportar o qué va a pasar? Y entonces, pero Dios hizo algo milagroso, porque el siguiente año yo estaba saliendo con papeles fuera del país. Amén. Y entonces
¿Era mentira? No, no era verdad que Dios quería llevarme afuera. Tenía casi 20 años de no ir a mi país, de no ver a mi familia y todo. Y entonces, y en ese tiempo pude salir allá, pero también pude visitar a mi familia. Entonces, Dios es bueno, y en los planes de Dios solo hay cosas buenas para nosotros. En los planes de Dios, solo Dios quiere que nosotros nada más obedezcamos. Pero esta persecución que hubo aquí fue algo bien tremendo. Y es que mire, nosotros como cristianos tenemos que saber de que no podemos tener victoria si no hay batallas. Si no hay guerras, no pueden haber victorias. Si nosotros no tenemos dificultades, tampoco el plan de Dios puede hacerse, o sea, a través de nosotros, así como Dios ha dicho. Entonces, todo ronda en el propósito de Dios. Si Dios tiene propósito con nosotros, Dios nos va a hacer llegar hasta ahí. Pero, como dijo uno, Dios te enseña una parte de tu propósito. Dios te dijo, te voy a llamar a ser evangelista. Pero no te enseñó que ibas a ir a aguantar hambre allá, ¿verdad? Por esas almas que ibas a ganar. No dijo que ibas a ir a ayunar para poder llevar esa palabra hasta allá. Dios te dijo, te voy a usar como pastor, y tú dijiste, chévere, voy a leer la Biblia, no voy a trabajar, me voy a quedar ahí nomás esperando que llegue el domingo para venir y predicar. No fue así. O sea, no te enseñó la otra parte que tienes que hacer. Y así sucesivamente todo tiene otro lado. Pero todo te va a dar a ti una gran satisfacción el hacer. ¿Por qué? Porque para eso fuiste llamado, para eso fuiste creado, para eso fuiste diseñado. Y para eso es que han habido, ¿verdad? Todas esas cosas que así como el alfarero dice que se cayó el barro y se dañó la vasija. Entonces dice que la levantó y la volvió a hacer. Así mismo hace Dios con nosotros. Porque Dios no te va a desechar porque tengas un problema. Dios no te va a desechar. Dios te va a agarrar en pedazos y te va a volver a hacer otra vez. Pero eso te va a doler a ti. Nosotros hemos oído, y quizás usted también, y quizás todos hayamos oído del gran avivamiento de los últimos tiempos. No sé si usted ha oído, pero hay muchos evangelistas, muchos pastores, muchos cristianos que hablan acerca del avivamiento de los últimos tiempos. Y yo también estoy de acuerdo de que va a haber un avivamiento en los últimos tiempos y que muchas personas van a venir al Señor y que muchas personas, se van a unir al ejército de Dios. Porque eso va a ser así. Porque hay muchos todavía que no han oído el evangelio. Pero ¿saben qué va a pasar con la iglesia? La iglesia tiene que tener una persecución así como en los tiempos antiguos también. Y ese va a ser el avivamiento más grande de la iglesia. Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y en este tiempo que nosotros vemos aquí, cuando Saulo también asoló a la iglesia, fue el tiempo cuando ellos se esparcieron y empezaron a traer el evangelio, a predicar el evangelio a más personas, y fue cuando la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Porque ahí fíjense que cuando Pedro dio su primer mensaje, dice que se convirtieron, como 3,000 personas. De ahí como 5,000. Entonces empezó a multiplicarse, empezó el evangelio a multiplicarse a las personas que recibían el Señor. Y entonces, fue en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Entonces, el último avivamiento que la iglesia de Cristo está esperando no va a venir aquí como nosotros aquí adentro. El último avivamiento va a venir porque va a haber una persecución también de la iglesia. Y ahí es donde la iglesia se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a probar nuestra fe y vamos a nosotros a testificar con más ganas, que Dios es un Dios real. Así, ¿verdad? Como decía esa señora que la hija salió del peligro de muerte, dice la verdad que Dios es un Dios real
Y Dios quiere manifestarse así como se manifestó en la vida de esas personas, Dios quiere manifestarse también en la vida de nosotros. Amén. Para que nuestra fe crezca, pero también para que su nombre sea glorificado y más personas vengan a los pies de Él por lo que está haciendo con nosotros. El Evangelio es predicado, Hechos 8:4. Entonces, ¿verdad? Ya hablamos de que el Evangelio fue predicado. En el libro de Apocalipsis, ya con esto ya vamos a ir terminando. Así que si gusta, váyase poniendo de pie. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:20, dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué estos tiempos están todos revueltos? Porque Dios está a la puerta y está llamando. El espacio no está lleno, todavía hay cupo. Antes me gustaba, decían, el tren del Evangelio, ¿verdad? El tren del Evangelio era como una alabanza que cantaban, pero en realidad, pues, el Señor va a levantar a su iglesia y no van a caber en un tren, van a ser mucho más. Así que Él está a las puertas y está llamando. ¿Y está llamando a quién? Está llamando a todo, ¿verdad? A todo aquel que quiera. Sé que si alguno dice, oye mi voz, en estos tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles que están pasando nuestros hermanos en diferentes países, yo estoy seguro que más de alguno va a oír la voz de Dios llamando a su vida, a su puerta, a la puerta de su corazón. Si abre la puerta, Él dice que va a entrar, va a entrar a Él, y va a cenar con Él y van a estar juntos para siempre. Amén. Así que todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros y con toda la iglesia en general es prepararnos para ese avivamiento que viene, porque todavía hay espacio, todavía hay espacio, todavía hay moradas. El Señor dijo, ¿verdad?, que iba a preparar moradas para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para todo aquel que acepte su nombre, que acepte su voluntad. Así que si en esta tarde usted siente que todavía el Señor no está en su corazón, o si siente que necesita esa renovación en su corazón, si cree que necesita reconciliarse con el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de Jehová, dice la Biblia. Dice, en el cual, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que, si usted quiere reconciliarse con el Señor, puede pasar aquí al frente, o si no, pues siga viniendo y no se olvide que Dios está esperando por usted. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor Jesús, por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, Dios. Gracias te doy por mis hermanos, Señor Jesús, que están en este lugar, Señor. Padre, día con día, Señor amado, mi Dios, que pasa, tu venida está más cerca, Señor. Te pido, Señor Jesús, que prepares, Señor, nuestra vida, Señor, nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor Jesús, cuando tú, Señor amado, mi Dios, Padre, nos mandes, Señor, poder hacer, Señor, tu voluntad, Señor Jesús. Cuando tú digas, Señor, que nosotros te digamos, Señor, heme aquí, Señor. Cuando tú, Señor amado, mi Dios, Padre, quieras, Señor, que hagamos algo, Señor Jesús, que estemos prestos, Señor, a hacerlo, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que están en este lugar, Señor amado. Yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, Padre, ha sido sembrada, Señor amado, mi Dios, y que da fruto, Señor Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque
cada uno de ellos, Señor amado, mi Dios. Y en este día, Señor, yo le bendigo, Señor, y declaro, Señor amado, mi Dios, Padre, que ninguno, Señor Jesús, Padre, ninguno, Señor amado, se pierde, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor amado. Y tú quieres, Señor, que nadie se pierda, más que todo, Señor. Vengamos, Señor, al arrepentimiento, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y lo pongo en tus manos, Señor amado, mi Dios. Porque tu palabra dice que, Padre, que en tus manos, Señor, nada, Señor, ni nadie se va a perder, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Así como la pastora. Dios me lo bendiga.